Hola, buenas tardes a todos. Autoridades académicas, autoridades civiles, que no sé si queda alguna, autoridades militares. En fin, tengo el honor que me ha conferido el Consejo Social de presentar al general, al excelentísimo señor general de brigada Ignacio de Olazábal Elorz. El general Olazábal nace en Pamplona en 1964 y estudia en la Compañía de Jesús. Ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 84 y recibe en 1989 el despacho de teniente de caballería. Hasta 2000, donde hace el curso de Estado Mayor, manda unidades acorazadas de caballería, entre las que podemos destacar el segundo escuadrón ligero acorazado en el Regimiento España número 11, basado en Zaragoza, anteriormente en Burgos. A partir de ese momento, del año 2000, alterna diferentes destinos de mando con otros en los Estados Mayores, donde durante los últimos años se orienta su labor hacia la generación y preparación de los contingentes terrestres que España despliega en el exterior. Así ha realizado 5 despliegues en el exterior, en Bosnia con la división Salamandra, tanto en el año 96 como en el año 97, nuevamente en Bosnia como jefe del Centro Regional de Coordinación en Mostar en 2007, en Kuwait la operación Inherent Resolve, cuartel general J4 Plana de 2017, y en Mali como jefe de la European Training Task Force en Kulikoro 2018. Entre los destinos a partir de su diplomatura como Estado Mayor tiene el de jefe de escuadrón de alerta inmediata de SACEUR en la OTAN, Estado Mayor de la Guardia Real, jefe del Grupo de Caballería Reyes Católicos número 2 de la Legión, Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, y desde hace algo más de un año pues es el primer general de caballería que manda nuestra brigada Guzmán el Bueno, 10ª del Ejército de Tierra. Como su faceta militar es oficial jefe de carro de combate, operaciones cívico-militares, operaciones de mantenimiento de la paz, es diplomático en Estado Mayor y superó el curso de ascenso oficial general, mientras que en su vertiente civil tiene estudios civiles como especialista universitario en análisis de redes de terrorismo yihadista por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es máster en Derecho Premial y Nobiliario por la UNED. Es especialista universitario en Protocolo del Estado por la Escuela Diplomática y la Universidad de Oviedo. Es experto universitario en Protocolo Internacional por la Escuela Internacional de Protocolo y tiene el curso de Gestión Internacional de Crisis por el Instituto Universitario el General Gutiérrez Mellado. Esta mañana tuve el placer de conocerlo en una visita a la base de Cerro Muriano, en la que hemos podido comprobar con el Consejo Social el alto grado de preparación que tiene nuestra brigada. Motivo de orgullo para los que somos cordobeses el tener la brigada con este grado de preparación. Habla inglés y francés, está casado y tiene 3 hijas, así que con todos ustedes. Con su permiso, mi general. Excelentísimo presidente del Consejo de la Universidad de Córdoba, muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de tratar un tema que está bastante de boga. Como lo primero diré lo primero, que a los toreros no les gusta torear el toro justo después del descanso, porque la gente está distraída y además normalmente está merendando. Entonces, bueno, y me permito apostillar al general Ruiz Olmos que de otra cosa de las que tiene que estar muy orgullosa la ciudad de Córdoba es de la Plaza de los Califas, que nos hemos olvidado. Son cosas importantes. Bueno,
presidente del Consejo de la Universidad de Córdoba lo que me ha encargado es que les hable de la operación de Balmis. Pero yo vengo aquí también para reivindicar, no solo voy a hablar de la operación Balmis, que es lo que se me ha encargado, sino que voy a hablarles de más operaciones de apoyo a las autoridades civiles y a la sociedad. Pero vengo con una idea, que es reivindicar la normalidad del empleo del Ejército en apoyo a la sociedad española y a las autoridades civiles. Es una cosa que, bueno, nos ha resultado novedosa en este último año, y yo reivindico la normalidad de esta situación. No respecto a la pandemia, pero sí al empleo del Ejército. El Ejército es una herramienta más de la que dispone el Estado para salvaguardar los intereses y la calidad de vida de los españoles. Y reivindico la normalidad de esto. A nadie le extraña, a ningún italiano, a ningún francés, a ningún inglés o a ningún americano le extraña ver a soldados por la calle contribuyendo a la seguridad. ¿Por qué no podemos ver? Yo reivindico el derecho de ver la normalidad en que haya soldados guarneciendo la estación de Córdoba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces me van a permitir que esta reivindicación se la exprese, porque creo que será una forma más de imbricar a nuestro Ejército con la sociedad a la que pertenece. Bien, esta es la agenda que voy a seguir. Intentaré ser breve, todo lo breve que me sea posible, para poner el reloj, para tenerlo más claro, para poder explicarle qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos hacer y cómo lo hacemos. Para intentar marcar nuestro trabajo, pretendo referirme de una forma ligera a cómo hacemos los militares, qué discurso intelectual usamos para poder trabajar. Nosotros disponemos de una amplia reglamentación en los que destaca lo que nosotros llamamos el cuerpo doctrinal. Al fin y al cabo, este libro que aparece en la diapositiva, en la doctrina, lo que nosotros llamamos doctrina de empleo de la fuerza terrestre, de las fuerzas terrestres, es como el catecismo. Aquí aparece qué es lo que queremos hacer o qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas y cómo es la labor que debemos desarrollar. Esto es importante. Y aquí quiero señalarles que pueden ver perfectamente que en todo el espectro de los conflictos, es decir, desde la paz más absoluta, la paz octaviana, hasta el combate generalizado, la guerra declarada, existen muchos colores, muchos grados de conflicto. Bueno, pues en ese aspecto, en el espectro de la paz, nosotros los militares consideramos las situaciones de apoyo a las autoridades civiles como uno de los aspectos que nosotros podemos y debemos realizar. En estos libros que les digo, contemplamos las distintas operaciones militares, operaciones de ofensiva, operaciones de defensiva, operaciones de estabilización o mantenimiento o imposición de la paz, y contemplamos como una operación militar más el apoyo a las autoridades civiles. Para nosotros es una operación más normal y corriente. Igual, y es decir, nos preparamos y nos adiestramos igual para la ofensiva, para atacar y conquistar algo, como para colaborar con las autoridades civiles en casos en que así se nos requiere. ¿A qué llamamos o cómo hacemos para nosotros para apoyar a las autoridades civiles? Siempre lo planteamos como un apoyo a las autoridades civiles. Es decir, no es una idea que se nos ocurra a nosotros, no es nuestro trabajo primordial. Lo contemplamos, es posible, estamos preparados para ello, pero lo hacemos siempre a requerimiento de las autoridades civiles, que son las que tienen la misión primaria de salvaguardar el bienestar y la paz social. No es nuestra misión primaria. Podemos hacerlo y lo hacemos, pero siempre a requerimiento de las autoridades civiles. Otro aspecto importante es que también a requerimiento de estas autoridades civiles colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tenemos planes de coordinación que son testados habitualmente para ver cómo podemos, por ejemplo, ya se ha citado esta mañana o esta tarde se ha citado la protección de infraestructuras críticas. Nosotros tenemos unos planes preparados para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
para liberarles de la custodia de algunas infraestructuras críticas que puedan dedicarse a hacer otras labores para las que están mejor preparados y dotados que nosotros. Mientras nosotros guardamos, por ejemplo, estas infraestructuras críticas. Un puerto, un aeropuerto, una central nuclear, una presa, un pantano. Nos referimos a este tipo de cosas. Es importante señalar dónde el ejército puede demostrar o ser capaz o más capaz, en aquellas situaciones en las que la urgencia prevalezca sobre otros aspectos. ¿Por qué? Pues porque estamos habitualmente alertados, estamos preparados, tenemos medios, normalmente somos prácticamente independientes, somos autónomos logísticamente, con lo cual podemos reaccionar con urgencia y podemos aparecer en nada. La operación Balmis, nosotros salimos aquí, el coronel Ortega salió en 6 horas desde la base de Cerro Muriano para desinfectar una dirección general de tráfico, en 6 horas. Bien, sí que es cierto que el ejército, las Fuerzas Armadas, no tienen como misión primordial la protección y el apoyo a la protección civil. Sin embargo, como ustedes conocen bien, el ejército ha creado, el gobierno ha creado una unidad específica de apoyo a protección a la protección civil, que es la UME, la famosa UME. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. Controversia política aparte, extrañó en un primer momento la existencia de esta unidad, que se ha revelado como una unidad de especial eficacia, en el que aportamos el qué, esa alerta inmediata, disponibilidad inmediata, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, y especialización. ¿Qué pasa? Que son expertos y tienen los medios, están dotados con los medios. Sí que es cierto que esta unidad no es muy grande, es una unidad pequeña. Son 3.500 hombres más o menos, para que se hagan una idea. Es específica, pero ¿qué pasa? Que muchas veces se queda corta, porque el tamaño o la magnitud de la calamidad o el desastre es de tal calibre que debe ser apoyada. Por eso, el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas, crean un sistema para que el ejército, todos los medios y capacidades de las Fuerzas Armadas pueden ser puestas a disposición de la unidad militar de emergencias para suplir esas capacidades a los que no llegan. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros mismos consideramos que la unidad puede ser sobrepasada y entonces ponemos a disposición, mediante unos sistemas propios de las Fuerzas Armadas, ponemos a disposición de esta unidad militar de emergencias de medios y capacidades suplementarios. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la totalidad de las Fuerzas Armadas. Todo está puesto a disposición, en este caso del GEMAT, para apoyo a la UME. Bien. Como curiosidad, dentro de este marco normativo, no solo es marco normativo militar, no, ya la propia Estrategia de Seguridad Nacional, ya en la de 2017, ya recoge la posibilidad de que, ojo, hay que proporcionar seguridad ante las pandemias y epidemias. Ya lo recogía, no estaba pensando en el COVID, puesto que todavía no se había declarado, pero ya lo recogía. Y ahí una de las líneas de acción fundamentales en la forma de afrontar esta amenaza era establecer una serie de mecanismos necesarios para coordinar entre las Fuerzas Armadas y todas esas capacidades con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no solo para colaborar en la seguridad pública, sino también para proporcionar todas aquellas capacidades que fuesen necesarias. Por ejemplo, ante ese pequeño brote de ébola, el Hospital Militar Gómez Ulla creó y mantiene una planta exclusiva para, que se ha quedado un poco corta con esta pandemia, pero creó una planta para enfermedades contagiosas de alto contagio. Es decir, las Fuerzas Armadas, como herramienta del Estado, contribuyen a todo aquello que se les demanda. Bien, me van a permitir, los militares somos muy reglamentistas y nos gustan mucho las divisiones porque nos aclaran mucho cuándo hacemos una cosa, por qué la hacemos, qué es lo que podemos hacer y cuándo hacemos otra. Permítanme distinguir entre operaciones o actividades de apoyo a autoridades civiles, que son apoyos operativos, es decir, los medios y capacidades y personal de las Fuerzas Armadas que se ponen a disposición
de las autoridades civiles a su demanda. Esto es distinto a otras actividades que nos ven, por ejemplo, hoy. Yo no estoy haciendo una operación de una actividad de apoyo a las autoridades civiles, estoy haciendo una acción de cooperación, en este caso con el Consejo de la Universidad de Córdoba. Estoy cooperando porque estoy intentando explicarles a ustedes cómo trabajamos y para qué trabajamos. Estoy fomentando la conciencia de defensa, en coordinación, en este caso, con el Consejo de la Universidad de Córdoba. Esos apoyos operativos, me van a permitir, esos apoyos operativos son las operaciones o actividades que realizamos a petición de autoridades civiles. Esta es la operación Balmis, en las cuales uno de los aspectos fundamentales era desinfección. Esto es la estación de Baracaldo, presencia militar. Me refiero a capacidad ejecutiva, poca capacidad ejecutiva, pero la presencia en muchos casos era suficiente. Apoyo logístico, presencia. Esto es es el Castillo de Almodóvar. Desinfectando residencias. Tuvimos que dotarnos de más medios de desinfección porque no teníamos suficientes. Sí que es cierto que lo que adaptamos son nuestras capacidades. Nosotros tenemos compañía aquí, tenemos en Córdoba una compañía de defensa radiológica nuclear y química. Bueno, pues utilizamos nuestras capacidades adaptándolas a lo que se nos demandaba ese momento. ¿Nos es sencillo? Porque estamos preparados ya para hacer cosas parecidas. Sí que es cierto que nunca pensamos en desinfecciones para en este caso ante una pandemia como este virus. Nosotros teníamos preparada la compañía para hacer descontaminaciones ante agresivos químicos o agresivos nucleares. Bueno, pero es muy sencillo adaptarnos a lo que se nos demanda. Los apoyos operativos, es decir, cuando el ejército apoya a una autoridad civil, los podemos denominar de dos formas. Una son actividades, es decir, simplemente una autoridad civil demanda una capacidad específica al ejército de tierra o al ejército del aire o a quien sea. Una capacidad específica puede ser un puente, nos ha pasado. Es decir, una riada se lleva a un puente y entonces directamente el alcalde de esa ciudad, ahora explicaremos cómo, solicita que le echemos una mano porque a él le va a costar 6, 7 meses construir un puente nuevo y nosotros tenemos la capacidad de plantarlo en 48 horas, porque tenemos esos puentes. Bueno, pues esas son las actividades de apoyo directamente a una autoridad civil. Otra cosa es una operación de apoyo. ¿A qué me refiero a una operación de apoyo? Ante una situación normalmente grave, de entidad también grande, y perdón por la repetición, el Estado, el Consejo de Ministros le encarga al Ejército como herramienta del Estado que realice una gran misión. Entonces, nosotros le llamamos operación de apoyo a autoridades civiles y eso son operaciones Balmis o Baluarte, que eso es lo que vamos a ver ahora. Que es distinto porque se le dice al Ejército cumple con esto y el Ejército se organiza y en coordinación, por supuesto, con los distintos ministerios, porque el Ejército no va directamente, es decir, no elige. Yo no elegí jamás en Córdoba o en Jaén o en Ciudad Real incluso a qué residencia iba a descontaminar. No, esto es un sistema que está encardinado, que está coordinado con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior, que eran los tres que jugaban en esto, más la coordinación que hay con las comunidades autónomas, es lo que le dice al Ejército: esto es lo que quiero que hagas y lo haces de esta forma. Y nosotros nos encargamos, ponemos los medios que nosotros creemos convenientes y con esos medios lo llevamos a cabo. Vamos a ver. Operación Baluarte, lo vamos a ver también con más detalle. Aquí una de las cosas que se nos pidieron eran rastreadores, que los seguimos teniendo activos. Y es distinto porque aquí la gran coordinación es con las comunidades autónomas, porque
las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad y tienen transferida la responsabilidad de la lucha contra la pandemia, de la lucha sanitaria. Y este es el apoyo que hacemos a las distintas comunidades autónomas. Desde Córdoba, desde Cerro Muriano, hemos apoyado al SAS. No solo en Córdoba, no, era al SAS, al Sistema Andaluz de Salud. Es decir, nosotros hemos rastreado en Málaga, en Almería, en Córdoba, en Sevilla, por supuesto. Pero también hemos tenido que echar una mano al Servicio Valenciano de Salud. Pero también hemos echado una mano al Servicio Riojano de Salud. ¿Por qué? Al fin y al cabo, los rastreadores son unos operadores telefónicos. Al final hemos creado unos call centers. En Cerro Muriano están arriba, están activos. Y hemos apoyado a aquel que nos lo ha demandado. Y con gran éxito. No hemos tenido ningún tipo de problema para la realización de este tipo de operaciones. La gran diferencia entre una operación y esos apoyos pequeños que hacemos en apoyo a autoridades civiles es que nosotros nos organizamos con nuestros propios medios y usamos todos los medios y las capacidades de nuestras propias Fuerzas Armadas organizadas como tales. ¿De acuerdo? En vez de hacer apoyos puntuales, y eso la dirección normalmente se hace a alto nivel. Es decir, hay un mando componente que llamamos nosotros que se va a encargar de la coordinación y ejecución de estas grandes operaciones. Bien, como ejemplos de autoridades de apoyo, de actividades de apoyo a esas autoridades civiles que lo demandan, pero cuando hablamos de autoridades civiles, normalmente no estamos hablando, que también, del presidente de la comunidad autónoma, no, estamos hablando de alcaldes, de alcaldes de pedanías que se encuentran en graves problemas, que no tienen medios para resolverlo y además que tienen urgencia, y ahí es donde aportamos nosotros. Es decir, porque al final la diputación de una pequeña pedanía o de un pequeño ayuntamiento ya saldrá en su apoyo, pero lo que necesita es para esta tarde. Es decir, si se ha quedado sin agua, lo necesita el agua para esta tarde, y ahí es donde podemos, y normalmente hacemos nuestra labor. Les he hablado de los tendidos de puentes militares, les he hablado del e-transporte. ¿El e-transporte qué quiere decir? Pues mire, hace 4 años, una gran nevada que ocurrió en el norte de España, tuvimos que echar una mano con nuestros helicópteros porque había que levantar tendidos eléctricos que se habían caído por la nieve en zonas absolutamente inaccesibles que no podían llegar ni los técnicos de la propia empresa de electricidad. Y llevamos a los técnicos y llevamos el material necesario para las reparaciones. Les hemos dicho, apoyo logístico, apoyo con material de acuartelamiento. ¿Qué es el acuartelamiento? Material de acuartelamiento es lo que nosotros llamamos a las tiendas de campaña necesarias para montar un campamento. Pues aquí nos lo pidió el alcalde de Córdoba, y el Servicio Andaluz de Salud aquí en Córdoba nos pidió que montásemos para hacer los test masivos de detección de PCRs, que montásemos una serie de tiendas para poder hacerlo de una forma rápida al lado del hospital, pero fuera de él. Lo montamos en 24 horas. Para nosotros es sencillo, estamos acostumbrados, tenemos los medios y se puede hacer, y se echa una mano que no nos cuesta ningún esfuerzo y que muchas veces viene bien pues para en este hospital, porque le liberaba de tener metiéndose dentro del, sobre todo en las fases iniciales. Luego ya las propias autoridades civiles ya se encargan de hacerlo, y además ya lo hacen con más medios. Nuestros medios son siempre de circunstancias, lo nuestro está para salir del paso. Bien, bueno, otro aspecto que lo veremos. También, como les he dicho antes, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero para apoyar a la UME. Es decir, la UME ha recibido la misión de la comunidad autónoma, que es donde enganchan la UME normalmente, pero una vez ha recibido, resulta que la UME se queda corta, y entonces tenemos que apoyar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le solventamos una capacidad a la UME. ¿Qué quiere decir una capacidad? Pues que le solventamos la capacidad de transporte logístico y le mandamos una compañía de camiones, para que se hagan una idea, y le mandamos 12 camiones. ¿Para qué? Para que tengan capacidad de transporte. O le mandamos una unidad de máquinas de zapadores, de máquinas de ingenieros, para que sean capaces de mover tierra, o no sé qué. Pero normalmente eso lo hacemos mandándolo nosotros. Es decir, ponemos la capacidad al completo a disposición de la UME. Ellos nos dicen, hay que mover tierra en estas condiciones. Y ya van nuestros propios ingenieros y lo hacen.
El procedimiento para solicitar este apoyo parece farragoso, pero está muy engrasado y funciona muy bien. Esa autoridad civil, insisto, no se queden con grandes autoridades civiles, que normalmente estamos hablando de pequeños alcaldes, de pequeñas alcaldías, de pequeñas pedanías, no diría de bajo nivel, pero que no estamos hablando de grandes entidades, solicita ese apoyo. Normalmente es cierto que se dirige directamente a la unidad, aunque nosotros lo que hacemos es lo reenviamos a la subdelegación o a la delegación del Gobierno. ¿Quién es quien tiene la responsabilidad de elevarlo? Porque el sistema que tiene organizado España, el Estado español, es que ese delegado del Gobierno habla con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior pasa a Defensa, hay una Dirección General de Política de Defensa que es quien se encarga de decidir si ese apoyo es pertinente o no, y entonces ya luego baja por nuestra cadena y se nos ordena realizar el apoyo. Si bien es cierto que los jefes de unidad, es decir, yo retengo la capacidad de, si la cosa es extremadamente urgente, reaccionar, dar el apoyo e iniciar. Yo le digo que siempre que por favor que manden un fax a la delegación del Gobierno, que es muy sencillo, y yo lo comunico también por mi cadena orgánica, pero yo reacciono y mando los aljibes de agua si hace falta. Esto, que parece muy complicado, funciona muy bien y funciona muy rápido. Y funciona muy rápido, es inmediato porque ahora además con los móviles, como pueden comprender, mi teléfono de móvil lo tiene la subdelegada del Gobierno aquí en Córdoba, lo tiene el alcalde, lo tiene el presidente de la Diputación, lo tiene todo el mundo, y estas cosas se engrasan por teléfono mientras se van haciendo los papeles. Bien, como ejemplos de estas operaciones de apoyo, actividades de apoyo a autoridades civiles, durante la pandemia proporcionamos agua a una barriada aquí en Alcolea, que se habían quedado sin agua, no tenían agua corriente. Encima estábamos en pandemia, no podían moverse para ir a comprar agua a los supermercados. Bueno, pues estuvimos durante unos días suministrándoles agua. Lo que les he dicho del montaje de las tiendas modulares para la recogida de muestras aquí en el Centro de Salud de Córdoba. Maquinaria de ingenieros, por ejemplo, cuando hemos ido a la tormenta que hubo en enero, la tormenta Filomena, pues tuvimos que llevar máquinas de ingenieros, las mini máquinas, para meternos por el casco viejo de Toledo, desinfección de zonas, infraestructuras, búsquedas de personas desaparecidas. Como saben, colaboramos en el río y en las zonas más montañosas o más quebradas de Córdoba en la búsqueda de don José Morillas, que desgraciadamente se encontró fallecido. Neutralización y desactivación de municiones. Sigue apareciendo mucha munición de guerras anteriores y mucha de ellas activa. Y nosotros normalmente mandamos la solicitud de las autoridades civiles, mandamos a nuestros desactivadores para que desactiven la munición y limpien las zonas. Bien, lo que son las operaciones, les he dicho, digamos que tienen otra envergadura. Esas operaciones de apoyo a autoridades civiles tienen otra envergadura. Esa envergadura nos permite autoorganizarnos a nosotros para cumplir con una misión que ya se nos ha dado. Disponemos de los medios, los ponemos todos a disposición de nuestro mando de operaciones, que se activa como tal, y bueno, lo realizamos, digamos, coordinándonos, por supuesto, con todos los ministerios que sean pertinentes, pero digamos que lo hacemos a nuestro modo, con las capacidades que nosotros decidimos y bajo las órdenes de nuestra cadena orgánica. Que no nos engañemos, para nosotros es más sencillo. Es más sencillo, estamos acostumbrados, no sé si bien o mal acostumbrados, pero para nosotros es más sencillo obedecer directamente a nuestros propios jefes. Lo tenemos así organizado y nos sale mejor, pero sí que es cierto que podemos hacerlo de varias formas. Esto era una operación Balmis, esto fue la operación Baluarte, y hay una que les comento, y porque quizás aquí en esta zona es menos conocida, hay una que se activa todos los años, que es la operación Centinela Gallego, en el que la brigada que tenemos aerotransportada que tenemos en Galicia despliega durante todo el verano despliega buscando fuegos y patrullando por los bosques de Galicia, buscando fuegos y buscando pirómanos. Y llevan ya muchos años, no les sé decir en estos momentos cuánto tiempo, pero llevan muchos años y con una eficacia contrastada, muy contrastada.
Bien, respecto a lo que es de verdad la operación Balmis, nació con la finalidad de apoyar a las autoridades civiles. La misión, era contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Ahí fue muy importante el factor presencia. Contribuyó a tranquilizar a la sociedad y contribuyó también simplemente con la presencia a ayudar o coadyuvar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que la gente cumpliese con las órdenes de confinamiento. Fue bueno. En este caso no nos pidieron rastreadores, no tiene nada que ver con lo siguiente, con los rastreadores, porque en una primera fase no había rastreo, prácticamente no había rastreo, o por lo menos a nosotros no se nos encargó. Tuvimos ya hablando de nuestra brigada, tuvimos un importante despliegue. Activamos 10 secciones para que se hagan una idea, son como 300 soldados aquí en Córdoba. Más, recuerden que tenemos un regimiento en Vizcaya, en el señorío de Vizcaya, en la provincia de Vizcaya, que depende de nosotros. Ahí activamos también dos secciones, otros 60. Y lo que les he dicho de la urgencia, estas secciones estaban activadas con un preaviso de 30 minutos. Es decir, con 30 minutos salíamos del cuartel. Quiere decir que dormían ahí, porque si no, no era posible. El material estaba preparado, las columnas preparados y estaban con un preaviso de 30 minutos. Pusimos también policía militar. Policía militar pueden actuar como agente de la autoridad, están debidamente preparados, dotados, identificados como tal. También nos viene bien en estas situaciones, si hay algún caso. El sistema de actuación es muy sencillo. Tenemos aquí representantes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros podemos reaccionar, pero lo que hacemos fundamentalmente es parar el problema y llamar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes tienen que proceder a la detención, a la retención o lo que sea, que ya son ellos los expertos. Un aspecto muy importante en esta operación Balmis fueron los equipos de descontaminación biológica que les he contado, que los fuimos multiplicando porque teníamos equipos más preparados, y entonces lo que hicimos teníamos que establecer dos categorías, una apoyaba a la otra, equipos de descontaminación específica, que eran los mejor dotados y más expertos, porque ya venían expertos, y otros equipos de apoyo a estos que les facilitaban la labor. Estos los fuimos, incrementando su preparación a lo largo de la operación. Sin embargo, mantuvimos y se emplearon en sucesivos momentos, manteníamos muchas más capacidades. Muy bien, termino ya. En Balmis pues, teníamos alertadas bastantes más capacidades dentro del cuartel. Como ejemplo, estas son el mapa de actuaciones de presencia y descontaminación en las provincias en las que actuamos en Balmis. Córdoba y Jaén. Me precio y nos preciamos de haber hecho presencia en todos los municipios de Córdoba y Jaén. Y descontaminación en muchos de ellos. A ellos súmenle descontaminaciones numerosas y de gran entidad en la provincia de Ciudad Real, en Sevilla y en las provincias vascongadas. Baluarte. La gran diferencia entre Balmis y la operación Baluarte en la que todavía estamos es la presencia de los rastreadores. Además de ciertos equipos que mantenemos el mismo esquema que en la operación anterior, estos rastreadores se ponen, como les he dicho, a disposición de las comunidades autónomas. Mantenemos las mismas capacidades más los rastreadores. Hemos apoyado a Valencia, como les he dicho, hemos apoyado a toda Andalucía y a La Rioja. Estamos totalmente incardinados en las aplicaciones informáticas de rastreo de estas comunidades autónomas. Están habilitados, preparados y dotados para hacerlo. Lo único es decirles, como les digo, el factor diferenciador de la operación Baluarte son esos rastreadores y la estructura regional, que aunque no somos muy aficionados, los militares, el ejército de tierra no es muy aficionado a esta estructura regional, no tuvimos más remedio que adoptarla porque el enganche era directamente con las diferentes comunidades autónomas. Bien, estas son todas las secciones. En Andalucía teníamos 24 secciones activadas, de las cuales hasta 8 llegaron a ser nuestras. Ahora estamos mucho más abajo. Y lo que hemos creado son estos call centers
que tenemos 2 call centers arriba en Cerro Muriano que trabajan. Son 30 personas que trabajan en turnos de mañana y de tarde hasta los sábados. Bien, lo único que decirles es que, claro, tenemos que adaptar nuestros programas de adiestramiento para recondicionar lo que sabemos ya a lo que realmente se nos exige. Sí que es cierto que nosotros mediante jornadas formativas lo hacemos rápido y normalmente bueno, es fácil para nosotros adaptarnos. En cuanto a la operación de tormentas invernales severas, también salimos en 12 horas para apoyar a Toledo, que tenía una situación claramente de emergencia. Llegamos a tener hasta 300 militares desplegados en Toledo en condiciones bajaban hasta 16 grados bajo cero, el hielo era transparente y había hasta 30 centímetros por las calles estrechitas de la judería de Toledo, que bueno, fue una operación entretenida, vamos a decirlo así. Ya concluyo. Y lamento, pero me quedan 40 segundos, y lamento haberme extendido. Yo, como conclusión, les diré que el Ejército, sus Fuerzas Armadas, podemos y ponemos hombres y mujeres capaces. Son capaces porque saben hacerlo. Ponemos hombres y mujeres dispuestos, y son dispuestos porque quieren hacerlo. Somos austeros, somos duros, y estamos orgullosos de que se nos permita servir al rey y a los españoles vistiendo este honroso uniforme. Pero sobre todo lo que ansiamos es ser útiles a aquella sociedad que nos ha otorgado su confianza. Podemos, sabemos y queremos. Y nada nos honra más que poder poner a disposición de nuestra sociedad aquellas capacidades que se nos han confiado, donde sea, cuando sea y para lo que sea preciso. Muchas gracias. 7 segundos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Olazábal. En fin, también hay que imprimir a todo lo dicho la audacia, la cometividad, la iniciativa y el espíritu del sacrificio, que es el espíritu del jinete. Enhorabuena, general. Enhorabuena. Se abre un turno de preguntas, si alguien desea intervenir. Hola, buenas tardes, Ana Borreda. Mi general, felicitarle por la exposición y muy orgullosa del servicio que prestan a la sociedad. Quería preguntarle cómo se articula todo lo que nos ha contado, si hay alguna emergencia en el ámbito cibernético y si hay alguna operación que ya hayan tenido con los ataques que está sufriendo el Estado en sus organizaciones, si ya hay alguna operación que se pueda contar. Bueno, le diré, las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa dispone de un mando permanente, un mando de ciberdefensa. Ese es un mando permanente en el que, entre otras misiones, fundamentalmente está organizado, preparado y está ejecutando una operación de vigilancia y seguridad de las redes cibernéticas de las propias Fuerzas Armadas. Como bien sabe, el CNI es uno de los responsables de la vigilancia y defensa contra ataques cibernéticos, no solo a las redes del Estado, sino también a infraestructuras críticas. Pero tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil tienen sus propias entidades de vigilancia y defensa contra ataques de este tipo. Dependiendo del tipo de ataque y contra quién vaya dirigido, alguna de estas agencias será la responsable de dirigir la defensa. Hasta donde yo sé, y no soy un experto, porque yo soy un carrista, yo entiendo de unidades acorazadas, pero hasta donde yo sé, los ataques son diarios. Los ataques son diarios a todas estas redes distintas de las que estamos hablando, pero es que creo que esos mismos ataques están también muy dirigidos a las empresas españolas, no solo para obtención de datos, robo de información industrial,
que ahí creo que es el CNI quien está más implicado en este asunto, pero insisto, ante otro tipo de delitos será el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil quien actuará. Las agencias creo que tienen clara su ámbito de defensa, de a qué se debe ocupar cada uno, y hasta donde yo sé hay coordinación entre ellos, porque hay organismos que coordinan los trabajos, porque además aquí el trasvase de información es absolutamente fundamental, pero bueno, hay entidades en el Estado, no solo en el Ministerio de Defensa, sino también en el Ministerio de Interior y en Presidencia del Gobierno, que se encargan de coordinar la labor de todas estas agencias. Bueno, yo soy Miguel, pertenezco a la Escuela Técnica y tengo una vez que a ver si lo coloco en la distancia. Supongo que ahora mismo tampoco es el momento para quizás reflexionar mucho sobre esto, pero como vosotros tenéis unidades y gente que se dedica a la protección química, radiactiva, y ahora hay que sumar la biológica, ¿no? Si hay pensado y si hay recorrido o hay algún tipo de estructura que esté pensando en el tema de prevención de riesgo biológico y más o menos qué margen hay de, digamos, de colaborar con grupos para poder desarrollar todo ese tema, ¿no? Bueno, voy a hablar por lo que a mí respecta. El Ejército de Tierra tiene un regimiento de defensa nuclear, bacteriológica y química, con unidades especializadas en detección, defensa y descontaminación. Tanto, claro, hay que separarlo porque no es ni mucho menos lo mismo la nuclear que la biológica que la química. Pero hasta donde yo sé, el Cuerpo Nacional de Policía también tiene unidades dedicadas a esto y la Guardia Civil también. Estas unidades, si algo se distingue, es porque son muy técnicas. Es decir, hay en la plantilla de estas unidades hay mucho ingeniero, hay mucho médico, hay mucho veterinario, hay personal, pero son militares. Y tienen un programa de instrucción y de investigación y además participan en ejercicios y en simposios, desde luego a nivel OTAN. Puedo hablar con claridad. Bueno, por ejemplo, todos los años mandamos a Canadá y a Rumanía a los equipos del regimiento nuclear, bacteriológico y químico, y les aseguro que son muy interesantes estos ejercicios porque se hacen con agentes reales. ¿Qué quiero decir? Que van a ver una muestra de sarín, o el tabún, o el VX, son los gases nerviosos que de última además están bastante de moda, pero que estos trabajan con muestras radiológicas verdaderas y ven que su traje les protege, que son capaces de detectar, que son capaces de descontaminar, que son capaces de limpiar. Recorrido tiene todo. Y, por ejemplo, le diré que este regimiento está muy conectado con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Valencia, en la cual trabajan día a día con ellos. Bueno, es un ámbito que no es nuevo. Les recuerdo que Hiroshima y Nagasaki, y no le hablo de la guerra química, la Primera Guerra Mundial, del uso de agresivos como el cloro o hiperita, son agresivos ya antiguos, o gases neurotóxicos que fueron desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, tanto con Alemania como en Rusia. O sea, no es nuevo, trabajamos en ello. Y bueno, evidentemente esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a reforzar mucho las capacidades de defensa y detección, lo que he dicho, nuclear, biológica y química, no solo con este regimiento que ha sido reforzado últimamente, sino también con los medios que disponemos en cada una de las brigadas de la fuerza. Sí, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues darle las gracias al Consejo Social de la Universidad de Córdoba por estas jornadas que sin duda están siendo muy ilustrativas. Bueno, en segundo lugar, es la segunda vez que me dirijo a un general de brigada. La primera vez fue en la Reina número 2, en Lepanto. Yo tenía mi primer servicio como policía militar en la puerta principal, y ese día tenía la suerte de recibir un general de brigada. Según el protocolo tenía que pedirle la documentación, decirle a la orden de vuecencia, mi general, me enseña usted la documentación. Así lo hice y el general no encontraba la documentación. Y yo no sabía si decirle
pase usted, que me fío o no sabía ya lo que hacer. Pero sí le puedo decir que en mi vida me temblaron las piernas tanto como aquel día. Bueno, hoy me dirijo a usted un poco más sereno y más tranquilo, sobre todo para darle las gracias por ese trabajo que hacen a la ciudadanía, porque yo como alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes tuve la suerte de solicitar a la delegación del Gobierno en tiempo de la pandemia, sobre todo en aquellos primeros momentos de incertidumbre, donde no se sabía exactamente qué es lo que pasaba y cómo actuaba. Y a los 2 días estaba la calle principal de Bermés llena de automóviles de la brigada. Aquello fue como, la salvación en aquellos momentos para nuestro municipio, así lo agradeció la ciudadanía y, por supuesto, yo también se los quiero agradecer hoy personalmente. Luego decirle también que, que tenemos en nuestro municipio, un municipio de 3.000 habitantes, tenemos la suerte y el orgullo de contar con una politécnica donde salen los mejores ingenieros técnicos de obra civil, y espero que la Universidad de Córdoba tenga en cuenta esos conocimientos para brindarlos a ese centro logístico que se va a hacer aquí, gracias a Dios, en Córdoba. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy tendríamos un problema porque no he traído la documentación, pero... Muchas gracias. El secretario consejero Fernando Chacón, soy Julia Romero, consejera social del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, y estoy enormemente satisfecha y agradecida por compartir y aprender de estos magníficos ponentes que están participando en la jornada que ha organizado el Consejo Social, y por supuesto también quiero sumarme a las felicitaciones al equipo, al gabinete, al secretario y al presidente por su magnífico trabajo. Voy a ser un poco redundante, pero no quería perder el momento de sumarme a la alegría que tenemos los cordobeses y las cordobesas por la oportunidad que va a suponer la instalación de la base logística del Ejército de Tierra en nuestra provincia. Esa decisión que ha tomado el Ministerio de Defensa del Gobierno de España y su ejército, y supondrá, estoy segura, un antes y un después para nuestra tierra. Y debemos aprovecharlo a todos los niveles. Debe ser lo que se llama, y yo he pensado sobre ello, un cisne negro, aprovechando esa metáfora que desarrollaba el filósofo Nassim Taleb, algo que cambie todo el modelo productivo de Córdoba y la organización socioeconómica de toda la provincia. Y este hecho, como también sabe aquí, no es fortuito, pues la ciudad, la provincia, lleva años diseñando, preparándose para esto. Y gracias al trabajo previo, pues vamos a cambiar el futuro de nuestra provincia, se va a cambiar de su ciudad y de su entorno. Y tenemos que aprovechar la oportunidad con toda su magnitud. Y por eso solamente quisiera mencionar un aspecto clave, que también de todos conocidos, la carencia de perfiles técnicos de alta cualificación, y esta magnífica universidad en la que estamos
y el talento que históricamente ha desarrollado, tiene que ahondar, acelerar la estrategia de formación de profesionales en ámbitos relacionados con la tecnología y también haciendo especial incidencia en las mujeres que tan escasamente están representadas en el ámbito de la tecnología. Y estamos en una ciudad acostumbrada a vender con titulares proyectos que a veces no han dado sus frutos esperados y nos enfrentamos ahora a un reto colosal. Pero hemos comenzado bien, el Consejo Social tiene mucha culpa de ese buen comienzo y estas jornadas son un fiel reflejo de que las cosas se van a hacer bien. Contamos para ello, estamos disfrutando esta tarde componentes de primerísimo nivel, algo clave para tener la complicidad, el conocimiento y las conexiones necesarias para hacer realidad esta aspiración. Y el mejor ejemplo es la persona que me toca presentar hoy. Un profesional de reconocido prestigio y por fortuna cordobés, que es el doctor Emilio Tuñón Nieto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y ahora por su intervención. Pero permítanme una pequeña semblanza, él me ha pedido que sea pequeña y yo así lo voy a hacer porque de su amplia semblanza voy a hacer una pequeña síntesis. Él viene desde Luxemburgo, donde es subdirector de gestión del ciclo de vida de sistemas de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, donde ejerce la coordinación y supervisión de actividades relativas a la adquisición y apoyo logístico de sistemas aéreos, navales, terrestres, comunicaciones, vigilancia y mando y control. Cursó la enseñanza militar de grado superior en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Infantería de Toledo. Es doctor en automática y robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, obtuvo un diploma de estudios avanzados en proyectos de ingeniería por la Universidad de Zaragoza y dispone, entre otras cosas, de un máster ejecutivo en política internacional por el Centro Europeo de Investigaciones Internacionales y Estratégicas de Bruselas y ha sido profesor, además de la Academia de Infantería de Toledo, en universidades internacionales de gran prestigio. Y además, hace algunos años ya recorrió este centro como alumno, hace ya algunos años. Esto es un ejemplo de lo que decía anteriormente, que nuestra tierra ha dado grandes talentos que hoy están ejerciendo su labor en centros de decisión muy importantes, como es la OTAN. Y hoy nos va a deleitar compartiendo su ponencia que ha titulado Capacidades militares, innovación y actores de defensa no tradicionales. Yo quería hacer una pequeña cita que he cogido de Winston Churchill, que seguro que a ustedes les resulta más familiar que a mí, que decía sobre la batalla de Dunkerque en su discurso: nosotros no nos rendiremos nunca, las guerras no se ganan con evacuaciones. Fue el momento en el que las palabras también comenzaron a ganar las guerras y seguro que con su ponencia hoy damos un paso más para ganar en este proyecto. Así que suya es la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, no hay nada como estar entre amigos, que es como me siento. Y en primer lugar, también, en segundo lugar, muchas gracias por las palabras que vienen lógicamente de una amiga y, como dijo antes el general, el papel lo aguanta todo. Mejor no escarbar porque si no descubrimos la realidad. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta jornada y al presidente, nuestro querido presidente del Consejo Social, por haberme invitado a compartir este tiempo con ustedes. Durante mi ponencia voy a hablar de los tres temas que ha mencionado mi amiga Julia. El título es un poco extraño, pero indica perfectamente de lo que vamos a hablar. Capacidades militares, innovación y actores de defensa no tradicionales. Un concepto un poco extraño que voy a intentar exponer de una forma más detallada durante mi presentación. Todo esto con un trasfondo claro, que es el de la base logística del Ejército de Tierra. ¿Por qué? Bueno, sin entrar en detalles, es importante para el Ejército, importante para Córdoba y sobre todo importante para esos actores que menciono yo. ¿A qué llamo actores de defensa? Bueno, pues son aquellas empresas, organizaciones, instituciones, fundaciones, incluso personas que están en disposición de ofrecer
productos y servicios a las Fuerzas Armadas. Algunos de esos actores de defensa llevan tiempo ofreciendo estos productos y servicios de forma regular a las Fuerzas Armadas, son los tradicionales, y hay otros que piensan que a lo mejor no tienen nada que ofrecer, que a lo mejor no saben lo que demandan las Fuerzas Armadas o que simplemente no se lo han planteado nunca. Son los no tradicionales. El mensaje claro es que defensa necesita a esos dos tipos de actores, los tradicionales y los no tradicionales. De hecho, esta presentación va hacia esos dos tipos de actores, pero principalmente a los no tradicionales. ¿Por qué? Porque los necesitamos y ellos necesitan a defensa. Se puede establecer ahí una relación entre ambos que puede y debe ser y será beneficiosa para los dos. Antes de entrar en detalles, como ha dicho Julia, trabajo en una agencia de la OTAN, haciendo una broma, no es mi culpa, en fin, nadie es perfecto, pero lo que quiero decir es que lo que yo voy a expresar aquí son mis opiniones, mis reflexiones y en ningún momento represento a la organización para la que trabajo. Lo sabía que no lo conseguiría. ¿Puedo cambiar de...? Perdón. El de abajo. Listo. Bueno, hay 3 botones, está claro. 66% de probabilidad de equivocarme y efectivamente así ha sido. Vamos a hablar de capacidades militares. ¿Qué son las capacidades militares? Bueno, pues son los sistemas de defensa que necesitan las Fuerzas Armadas para cumplir su misión. Aquí se han representado lo que actualmente se consideran como 7 capacidades militares en esas distintas fotografías. Cuando miren en las fotografías y cuando yo hable del tema, lo que les sugiero es que piensen sobre todo en la diversidad de tecnologías y en la variedad de componentes y equipos que hay alrededor de todas esas capacidades. Porque en definitiva de lo que estamos hablando es de los productos que necesitan las Fuerzas Armadas para cumplir su misión, ellos le llaman capacidades militares, y aquellos servicios asociados a esas capacidades, productos y servicios, como hemos dicho al principio de la presentación. Algunos de estos productos y servicios son específicamente militares, los ha mencionado el general de la Fuente, pero la inmensa mayoría proceden del mundo civil, algunos dedicados específicamente para defensa, pero los fabrican y los mantiene el mundo civil. Y ahí es donde entran esos actores de defensa que hemos mencionado anteriormente. Y por eso son tan importantes, porque sin esos actores de defensa, y es el mensaje principal que quiero lanzar, las Fuerzas Armadas no disponen de los productos y servicios que necesitan para cumplir su misión. Por ejemplo, si miramos a la capacidad de mando y control, que como estamos entre generales lo conocen perfectamente, es lo que ellos necesitan, como su propio nombre indica, para ejercer el liderazgo, el control de las unidades que se encuentran bajo su mando. Esa capacidad militar está íntimamente relacionada con el de conocimiento de la situación, que les va a permitir saber lo que ocurre en su zona de operaciones o lo que puede tener un impacto en esa zona de operaciones. En general, si unimos estas dos capacidades militares, de lo que estamos hablando es, bueno, de sistemas de observación, de sistemas de vigilancia, sistemas de alerta, sensores de todo tipo, inteligencia táctica, inteligencia estratégica, sistemas de recepción y sistemas de análisis de información, sistemas de planificación y comunicaciones. Y probablemente me dejo algunos aspectos. Vamos a lo que les dije al principio de esta transparencia. Vamos a pensar en todas las tecnologías y en todo lo que hay alrededor de estas capacidades. Si hacemos eso a lo largo de todas las capacidades que muestra aquí, veremos que el mercado, y no es esa probablemente la palabra adecuada, es increíble. Que se necesita más a veces de lo que la sociedad cercana a nosotros puede ofrecernos. Que se necesita más de lo que los actores tradicionales y no tradicionales nos están ofreciendo hoy en día. Y a lo mejor por eso tenemos que ir al extranjero, porque no lo tenemos en casa.
Luego, a partir de aquí, vamos a empezar a desarrollar esa idea. La otra capacidad que quisiera mencionar, si encuentro el botón, la de sostenimiento. En definitiva, es la base logística del ejército, la futura base logística del ejército. No las, la. Lo que quiere decir que si pensamos un poco en lo que hay detrás, lo que va a tener Córdoba, no puedo decir que vaya a ser la capacidad militar de sostenimiento de todo el ejército español, pero nos acercamos mucho. Y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que asume el ejército al venir aquí a Córdoba y la responsabilidad que asume Córdoba al acoger al ejército y a su familia. Es importante. De las otras capacidades, bueno, los generales han sido lo suficientemente amables como para hablar en detalle de ellas, empezando o incluyendo la de supervivencia y gestión, la acción, aquellas que contribuyen a la acción del Estado, como hemos visto. No voy a añadir más valor, con lo que propongo que pasemos a la siguiente transparencia. Cuando hablamos de capacidades militares pensamos en el material, pero el material no es todo. Es importante, pero el material no es todo. El material, el material es uno de los elementos de estas capacidades militares, pero hay más, hay todos estos. Estamos hablando de recursos humanos, que estoy de acuerdo también con el general, vamos a hablar de personas. Pero en fin, estamos hablando de personas que tienen que operar y mantener ese material. Lo que me gustaría que viesen o que tuviesen en cuenta, sobre todo aquellos agentes no tradicionales, aquellos actores no tradicionales de defensa que se encuentran entre nosotros, son las oportunidades que esto ofrece. Bueno, pues aquí claramente de lo que estamos hablando son oportunidades de gestión, es decir, ayudar a las Fuerzas Armadas a gestionar sus recursos de la mejor forma posible. Bien con técnicas de gestión, bien con recursos adicionales, lo que ellos consideran conveniente, pero hay una oportunidad ahí para los actores no tradicionales. Por supuesto que hay oportunidades para formarlos. Ahora estamos en la universidad, pero no hace falta que la formación sea solo a nivel universidad. Y sobre todo que la formación, especialmente en el caso de los militares, cuando vemos el currículum de los generales nos quedamos impresionados. Es toda su vida estudiando, toda su vida añadiendo conocimiento. Es una formación continua a lo largo de su vida militar. Hay otra oportunidad ahí que es necesario poner en valor. Luego, todo lo relativo, por ejemplo, a la salud. Estamos mandando tropas a sitios inhóspitos a trabajar en condiciones difíciles y tenemos que asegurarnos que su salud física y psíquica es lo mejor posible, porque tienen que estar en buenas condiciones. Ahí también hay una oportunidad enorme para desarrollar. Podemos hablar de adiestramiento, y esta mañana he tenido la suerte de visitar la Brigada del General, bueno, y me he quedado impresionado. Yo conocía mi ejército de cuando era joven, que no tiene nada que ver con el ejército que tenemos ahora. Adiestramiento continuo. Están en el Líbano. Aquí tenemos generales que han estado en el Líbano mandando tropas. Fuerzas que se nos van a ir a Letonia, que siempre lo confundo con Lituania, probablemente el año que viene. Hay una oportunidad enorme para todos estos actores de defensa de ayudar al ejército a adiestrar a sus tropas, a todos los niveles. Adiestramiento individual, adiestramiento a nivel unidad, pelotón, sección, compañía, batallón. Adiestramiento desde el punto de vista de estados mayores, tomas de decisiones. Adiestramiento especializado en función del sistema de defensa que estamos hablando. Hay una oportunidad. Simuladores fundamentales, realidad virtual fundamental, realidad aumentada fundamental y todo lo que nos ocurra. Grandes oportunidades que hay que saber aprovechar. ¿Cómo hacer la realidad? Ese es otro problema. Y a lo mejor hoy no tenemos las respuestas. Yo por lo menos no las tengo. Pero bueno, a lo mejor es la siguiente fase en este conjunto de presentación. Infraestructura. Bueno, las oportunidades en todo lo relativo a infraestructura permanente o aquella que se despliega en operaciones. Porque los soldados cuando están en operaciones no están todo el día durmiendo en tiendas de campaña. Si es necesario, sí. Si no, no. Infraestructura. Esa infraestructura hay que diseñarla, construirla, instalarla, mantenerla. Oportunidades. Climatización.
los estamos enviando a sitios en condiciones difíciles climáticas. Bueno, pues la climatización es un tema importante. Aquí en Córdoba, a lo mejor con el calorcito del verano, sabemos algo del tema y probablemente podemos aportar algo, porque es importante que nuestras tropas trabajen con la temperatura adecuada en verano y en invierno, siempre que sea posible. Interoperabilidad. La capacidad para que las unidades trabajen entre ellas. Distintas unidades, el personal que trabaje con su equipo, que se sienta integrado, pero no lo olvidamos, de trabajar con otros ejércitos, no solamente la Fuerza Aérea o la Armada, con ejércitos de otros países. Interoperabilidad sin comunicación no nos sirve de mucho. Comunicación es lenguaje. ¿Cómo andamos de inglés? ¿Cómo andamos de otros idiomas? Posibilidad de formación, yo diría que la más urgente. Tenemos que ayudar a que todos los oficiales no suele haber problemas. Los suboficiales, la cosa va mejorando. Clase de tropa, están haciendo grandes esfuerzos y se ven los esfuerzos. Tenemos que seguir insistiendo. Posibilidades de formación enormes. El Ejército, las Fuerzas Armadas en general, son ante todo una organización, una entidad innovadora. ¿Por qué? Bueno, tienen que adaptarse a los cambios del entorno operativo. Ya lo ha dicho el general, tienen que estar capaces en 6 horas de salir o en 30 minutos salían a desplegar para cumplir una misión. Hay que estar preparado por si ocurre cualquier cosa. Y lo mejor no es adaptarse, si es posible, adelantarse. Y eso se hace añadiendo valor a sus medios, a sus organizaciones, sistemas, procedimientos, etc. Volvemos a la base logística del Ejército de Tierra. También lo ha dicho el general. Es un acto, yo no diría de valor, de innovación y de valor. Es una innovación radical lo que va a hacer el Ejército de Tierra con la creación de una base logística única. ¿Por qué? Porque está cambiando el concepto de apoyo logístico. El apoyo logístico actualmente está basado en un concepto de descentralización en el cual 12 bases distribuidas a lo largo del territorio nacional son las que proporcionan apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Esas 12 bases se van a reducir a 2. Una para helicópteros, vale, todo lo que vuela y va contra la ley de la gravedad merece tratarse de forma especial, ¿de acuerdo? Pero el resto de todo el material del Ejército de Tierra se va a sostener aquí. Cambio de concepto, de descentralización a centralización. Un riesgo enorme, porque si falla, falla. Luego no puede fallar. Y por eso estamos todos aquí. No puede fallar. El Ejército ya se está encargando de que no falle. Y nosotros estamos aquí para apoyar al Ejército para que eso se haga una realidad. La innovación del Ejército he dicho que es incremental, con lo cual lo que está haciendo en definitiva es desarrollar nuevas capacidades. Perdón, es radical. Si de lo que estamos es hablando de la innovación en espiral, que había mencionado también el general, estamos hablando de una innovación incremental. ¿Qué hace falta? No es I o, son los dos. Cuando tenemos tiempo y dinero, una información, un cambio radical. Cuando no tenemos tanto tiempo y dinero, una innovación continua. Oportunidad, palabra clave en mi presentación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que empezó hace aproximadamente 50 años, 40 años, en el que ya lo hemos visto con anterioridad, en el que vemos que el desarrollo tecnológico de defensa va cediendo protagonismo a favor de un desarrollo principalmente en el área civil. En áreas específicas, como puede ser electrónica, tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, por eso vemos ahí en rojo, innovación en defensa disminuye, en verde civil, un más va aumentando. Esto se debe, como he dicho, al impacto inversor que hay en la sociedad de consumo, lo cual no es negativo, es positivo. Y además tenemos que adaptarnos al cambio. Y es positivo porque lo que hace es que avance la sociedad. El Ejército tiene que avanzar conforme avance la sociedad.
Y lo que tenemos que darnos cuenta es que si queremos innovar en defensa, tenemos que contar con los innovadores en el sector civil, porque hay más innovadores en el sector civil que en el sector de defensa. Y ahí, de nuevo, es donde hablamos de esos actores no tradicionales. Vamos a pensar un momento todas las innovaciones en el sector civil que se han producido en los últimos 10, 15, 20 años. Sí, la sociedad ha cambiado a una velocidad tremenda. No podemos perder ese impulso innovador que hay en la sociedad civil. No podemos estar quejándonos diciendo, no, es que en defensa cada vez innovamos menos. No, es la realidad. Tenemos que utilizar esos innovadores civiles. ¿Quiénes? Hablando un poquitín más en detalle, antes he mencionado algunos de estos actores tradicionales, no tradicionales de defensa. Empresas, sin duda, organizaciones de todo tipo, sin duda, fundaciones, sin duda, universidades, sin duda. Aquí no hace falta decirlo, pero la Universidad de Córdoba es un ejemplo a seguir. En la forma de trabajar, aquí una universidad en general es un actor no tradicional, aquí es un actor tradicional en el buen sentido de la palabra. Estamos hablando de centros de investigación de todo tipo, públicos y privados. Estamos hablando de asociaciones empresariales. Y me acuerdo de una pregunta que ha surgido precisamente también al general, en el que estas asociaciones profesionales tienen un papel fundamental, sobre todo para el caso de las pequeñas, medianas y microempresas, de ponerlas en contacto con la administración y de saber lo que demanda la administración para poder marchar juntos. Estamos hablando de consultorías de todo tipo. En el sector privado hay muchísimas consultorías, es cierto, cuestan dinero, bueno, no pasa nada, forma parte de la vida, que son expertos en distintos dominios que se necesitan en las Fuerzas Armadas. Hay una posibilidad ahí para tenerlo en cuenta. Entidades de financiación. Hay quien piensa que algunos aspectos muy específicos de las actividades de defensa pueden financiarse de otra forma, sobre todo todos aquellos relacionados con la propiedad intelectual, que es la base de la innovación. Cómo se genera, cómo se trata la sociedad, el IPR, lo siento, perdón, me sale en inglés, pero los derechos de propiedad intelectual. Hay que gestionarlo. Especialistas en contratación. Lo que estoy hablando, y no soy un especialista del tema, en el año 2017 se publicó la nueva ley de contratación pública en la que habla de una asociación para la innovación. El objetivo era precisamente favorecer la innovación en el sector público. Necesitamos especialistas en contratación que nos digan si esa ley está dando el resultado que esperábamos. Y si no, para hacer las propuestas que sean necesarias y establecer el diálogo que nos permita avanzar en la buena dirección. ¿Qué ofrecen los actores de defensa no tradicionales? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos estamos hablando de pequeñas empresas, en la mayoría de los casos, o pequeñas organizaciones. Las pequeñas empresas en España son el 80-85% del total de las empresas. Esas empresas, ¿qué es lo que tienen? Talento, mucho talento. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir. Viven, pero primero tienen que sobrevivir en una jungla competitiva continua. Luego, son empresas que están acostumbradas a saber lo que ocurre en la sociedad, lo que demanda la sociedad y proporcionar soluciones a esas demandas. Y además hacerlo de una forma flexible y rápida, porque su supervivencia está en la rapidez. A lo mejor esa rapidez nos viene bien en el caso de las Fuerzas Armadas, porque, como ha dicho el general de la brigada, lo que necesitamos es actuar con rapidez y adaptar nuestros medios a las necesidades de la asociación. Y estos actores no tradicionales están muy acostumbrados a trabajar de esa forma. Un aspecto muy importante es la contribución a la seguridad nacional. Hoy en día tenemos una base de contribución a la seguridad nacional que está basada en estos actores tradicionales. Si aumentamos nuestra base de actores de defensa, estamos contribuyendo a la seguridad nacional. Disminuimos nuestra dependencia al exterior. No quiero decir que nos aislemos, no, ni mucho menos. Hemos visto en las presentaciones anteriores la importancia de formar parte de alianzas, porque todo no lo podemos fabricar aquí. Pero sí es importante
y lo hemos visto también durante esta epidemia, la importancia de un mínimo de resiliencia en todos estos sentidos. Y esto nos va a ayudar a avanzar también en esa dirección. El general Ruiz ha mencionado, entre muchas cosas interesantes, un documento del que luego yo también he sacado una foto de la misma página, que es la estrategia 7, que es la estrategia de tecnología e innovación para la defensa. En esa estrategia de tecnología e innovación para la defensa, que publica la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, también lo ha mencionado el general de la Fuente. En definitiva, lo que Defensa nos dice es: yo necesito que se haga I+D+I en estas 11 áreas. Está diciendo en un documento público que se encuentra fácilmente en Internet sin ningún problema las 11 áreas de interés para la defensa. Fundamental para los actores de defensa tradicionales y no tradicionales saber qué es lo que anda buscando el Ministerio de Defensa. Algunas de estas áreas, lógicamente, corresponden a las grandes empresas tradicionales. ¿Por qué? Cuando hablamos de sistemas de armas terrestres, navales, sistemas espaciales, algunos tipos de simuladores, armas y municiones, está claro que lo que necesitamos son grandes empresas con capacidad integradora, con capacidad de gestión de grandes proyectos y de integrar subcontratistas. Pero nadie dice que un actor no tradicional de defensa no pueda ser parte de unos de esos subcontratistas. De hecho, el conocimiento, la tecnología está ahí. El conocimiento y la tecnología no está en las grandes empresas, viene de las pequeñas empresas que son las que tienen esa mentalidad innovadora. Pero es que además la DEGAN con este documento desciende al detalle y nos dice: no solamente estoy interesado en esas 11 áreas tecnológicas de I+D+I, es que propone 150 líneas de investigación, no una ni dos, 150 líneas de investigación, y le dice a las empresas: por favor, a ver si podemos investigar en estas 150 líneas, porque son las que a mí me interesan y son las que podemos establecer contacto de la forma que sea, que no estoy ahora mismo capacitado para decirlo. Entre esa línea de investigación, bueno, pues he mencionado algunas que me parecían interesantes. La primera, mantenimiento predictivo, ya no digo nada porque se ha mencionado anteriormente. Pero lo que es importante en esa línea de investigación de mantenimiento predictivo que ha mencionado el general y también han mencionado los otros dos generales anteriores, lo más importante es que esa cooperación entre el Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas número 2, aquí en el Higuerón, y la Unidad de Córdoba, comenzó muchísimo antes de que esto se publicase. Innovación pura. Innovación pura. Innovación incremental, pero innovación pura de una pequeña unidad del Ejército, una base, y la Universidad de Córdoba. Durante la presentación al principio, cuando nuestro secretario Fernando hizo la introducción, habló de que por aquí había empresas de gestión de agua, gestión de residuos. Los militares necesitan eso, cuando están desplegados en operaciones. No hay mucha agua por ahí por el mundo en las zonas en las que despliegan nuestras fuerzas. Hay que buscar soluciones a ese tipo de cosas. De la climatización ya hemos hablado antes. Aspectos psicofísicos. Se pueden también, hay una gran gama de oportunidades aquí. Cuando hablamos de entrenamiento físico, yo cuando he ido esta mañana y me encuentro a un batallón formado allí al frente de su teniente coronel, y nosotros acabamos de visitar al general, y pregunta el presidente del consejo: ¿y qué hacen? Dice: no, vienen de hacer la marcha de 10 kilómetros con 20 kilos a cuestas. 10 kilómetros corriendo con 20 kilos a la espalda son muchos kilos y muchos kilómetros. Lo estarán haciendo. Lo que quiere decir, el entrenamiento físico es fundamental. Y no estamos hablando de un entrenamiento físico general. Hay que buscar ya, y es a lo que voy, entrenamiento físico personalizado. Hay formas de hacerlo. Ayudemos al Ejército a mejorar individualmente el estado físico de cada uno de sus combatientes. La preparación psicológica, que ya hemos hablado antes. La mejora del confort. Hay que mejorar el confort de nuestras tropas cuando estén desplegadas en operaciones, que estén lo mejor posible. Y cuando no puedan estar lo mejor posible, vale, pero mientras tanto que estén cómodas.
Aprendizaje de aspectos socioculturales del teatro de operaciones. En muchos sitios esto es fundamental. Cuanto más conozcan de la zona en la que despliegan, mejor podrán desarrollar su misión. Ergonomía. La ergonomía es fundamental. Cuando estamos hablando de vehículos acorazados, como los que tiene el general en su brigada, la ergonomía es fundamental porque es que de pronto entra uno en un espacio en el que está completamente cerrado. En fin, yo me he metido en el Leopard y es que veo que me sobraban 5 centímetros y bueno, yo soy probablemente un paquete de huesos. No tenía mucho más sitio. Hay que buscar ergonomía, hay que trabajarla porque todo eso favorece el que los combatientes estén en las mejores condiciones posibles. La salud del combatiente. Aquí tenemos una facultad de medicina excelente y unos hospitales maravillosos. Bueno, pues vamos a entrenar a nuestro personal para que sean capaces de proporcionar asistencia sanitaria inmediata a heridos en combate hasta que venga una evacuación médica. Es fundamental los primeros minutos. Vamos a formarlos para que eso ocurra. Otra oportunidad de oro sobre la que tenemos que trabajar. Evacuación médica, vamos a ver cómo podemos mejorar todo esto. Telemedicina, muchísimas oportunidades. Es el mensaje claro que quiero lanzar. En esta infografía lo que vemos son las 17 misiones militares en las que actualmente hay fuerzas españolas. Todo tipo de misiones. En algunos sitios tenemos solamente 8 personas, en Colombia, en fuerzas de una operación de paz de Naciones Unidas. En el Líbano, del que los generales saben muchísimo más que yo, tenemos 600. En Letonia, donde también los generales saben más que yo, hay 300, 350. Gran variedad de sitios, grandes diferencias climáticas, grandes condiciones de diferencias de todo tipo. En total podemos tener hasta unos 2.900 militares y guardias civiles con participación en estos ejercicios en los 4 continentes. El mensaje claro desde mi parte es que bueno, todo eso hay que apoyarlo y mantenerlo. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando despliegan nuestros soldados, donde van es normalmente a situaciones que los pueden poner en peligro, son situaciones de riesgo. En ese caso, las personas tenemos que dotar a nuestros militares en esas situaciones de riesgo de equipos que rindan al máximo y tenemos que estar seguros de que nuestras personas pueden también rendir al máximo, porque en definitiva la supervivencia les va en ello. Y para terminar, como resumen de esta presentación, bueno, las capacidades militares que hemos presentado de una forma muy general, estamos hablando de pinceladas, son una oportunidad para estos actores no tradicionales de defensa, de ofrecer servicios y productos, de innovar y, por supuesto, para trabajar tanto con los tradicionales como con los no tradicionales. Pero, sobre todo, es la oportunidad de proporcionar a nuestros soldados lo mejor que podamos ofrecerles. Se lo merecen y nosotros tenemos la obligación. Muchas gracias y con esto finalizo mi presentación y quedo a la espera de cualquier pregunta que planteen. Nada, muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos el plan estratégico hecho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si hay alguna... Sí, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante Airbus. Y voy a intentar, aprovecho también mi pasado, ahora estoy en la industria, y centrarme en algo que me ha gustado mucho, que ha sido la referencia a la innovación. Y más de uno que me entenderá cuando hablamos de qué significa innovación. Nosotros somos una industria grande, tenemos recursos, intentamos invertir mucho, pero son muchos los pequeños innovadores que vienen y todos al final tienen el mismo problema. Innovar es financiar, necesitan fondos. Defensa española tiene unos recursos limitados, solos no se pueden lanzar al mercado exterior, entonces inevitablemente se mira hacia agencias grandes como OTAN
de qué forma estos pequeños innovadores en ejércitos también con recursos limitados, ¿no sería mejor buscar sinergias? Tenemos un desarrollo tecnológico magnífico, tenemos unos ingenieros buenísimos y no siempre estamos dándoles el campo o las posibilidades de que crezcan en nuestro beneficio. ¿Cómo la OTAN, en este caso, puede contribuir a unir esas sinergias, unir las alianzas de otras fuerzas armadas y crear proyectos comunes? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. He tenido la oportunidad de trabajar con Airbus y efectivamente es una maravilla y un lujo que en Sevilla o en Getafe tengamos una empresa de ese tipo. La OTAN normalmente, en lo relativo a cuestión económica, efectivamente, ahí puede haber programas que los financia la OTAN, sin ninguna duda. Son aquellos programas en los que las 30 naciones se ponen de acuerdo en que se utilicen fondos OTAN para desarrollar capacidades militares. Estamos hablando de capacidades militares de peso, cuando se ve algo que falla dramáticamente en algún dominio y entonces la OTAN ahí puede ayudar si se ponen de acuerdo las 30 naciones. Innovación es una palabra clave en la OTAN y hablo de lo que leo en la prensa, no de lo que yo sé por mi trabajo. Me van a permitir que no trate nada de mi trabajo. Pero la OTAN en ese sentido, la STO, que ha mencionado antes el general, la Science and Technology, la Organización Tecnológica y de la Ciencia de la OTAN, es la que se encarga de poner de acuerdo a grupos de trabajo, a grupos de científicos, a investigadores y a universidades para intentar hacer algo en común. La diferencia es que normalmente eso no está financiado por la OTAN. Eso lo financian de una forma o de otra, o bien las universidades, o bien el Estado, o bien fundaciones, o bien algo. Pero lo que sí pone la OTAN en marcha es el foro de discusión. Y la verdad es que STO, y recomiendo si tienen la oportunidad de que entren en su página, es un foro fundamental de innovación desde el punto de vista tecnológico, que es el punto de vista de la Alianza principalmente. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta más, ¿no? Bien. Presidente. Presidente. Bueno, si quieres No hace falta, querido Emilio, no te voy a agradecer ahora nada porque lo haré conjuntamente con los ponentes, pero el hecho de ser amigos desde la infancia no me va a disculpar hacerte una pregunta. Hoy tenemos aquí a nuestros estudiantes de ingeniería, un magnífico investigadores de la Universidad de Córdoba. Tenemos una magnífica representación empresarial, tanto de la provincia, de toda la provincia. Desde tu visión y una visión que parece lejana en el sentido de la objetividad, pero muy cercana, porque tu condición de cordobés, breves palabras de experto, ¿qué supone la base logística para estos y estos investigadores? Muchas gracias, señor presidente. La base logística, como hemos dicho antes, es una oportunidad, sin ninguna duda. Lo hemos hablado en distintas ocasiones, es una oportunidad no por lo que la base logística trae a Córdoba, sino, como hemos dicho, y lo ha dicho antes también el alcalde y el rector, porque la base logística permite a las entidades cordobesas y a la sociedad cordobesa de ayudar al ejército a cumplir su misión. Eso es lo primero que tener en mente. Es decir, no es vamos a ir a pedir a ver qué nos da la base logística. No, la base logística está aquí porque tiene que cumplir una misión fundamental. Y lo que nosotros podemos hacer, lo que yo sugeriría es vamos a ver cómo podemos ayudar a la base logística a cumplir con su misión. Si estamos hablando de universidad, está claro, es lo que se está haciendo. Y cuanto más mejor. Y cuanto más mejor. En todos los sentidos. Sin miedo al fallo. Si no fallamos, no avanzamos. Es así de claro. Yo creo que la Universidad de Córdoba ha iniciado un camino
muy bueno en esa dirección, y es mi opinión personal, no soy un experto en el tema. Pero hay que seguir avanzando, hay muchísimas más áreas para investigar. Yo he mencionado hoy algunas pinceladas y no soy un experto en ninguna de estas áreas, simplemente estoy convencido que si nos sentamos aquí todos nosotros en grupos pequeños de 4 o 5 durante una hora, al final, a través de un torbellino de ideas, tendríamos un montón de ideas. Yo recomiendo a la universidad que siga en esa dirección. Recomiendo no olvidar la formación profesional. La base logística, al final, va a haber más personas con formación profesional que con universidad, que con nivel universitario. No los olvidemos. Y aquellas personas que no llegan a tener la formación profesional, pero que van a tener que manejar aquí un material muy delicado y que van a tener que saber leer, en muchos casos, un mínimo de documentación en inglés. Yo no me imagino a la base logística traduciendo todos los manuales de todos los sistemas de armas para poder arreglarlos y repararlos de forma correcta. No me lo imagino. Luego vamos a centrarnos en la formación. Es una propuesta, ustedes saben más que yo, es simplemente para responder a la pregunta de nuestro presidente. Vamos a centrarnos en todos los niveles y vamos a darnos cuenta de que esta base aspira no solamente a proporcionar servicio a las fuerzas terrestres, aspira también a los otros ejércitos, a administraciones territoriales y, si es posible, a fuerzas armadas de ejércitos extranjeros. Difícilmente podremos prestar servicios a fuerzas armadas de ejércitos extranjeros si no hablamos idiomas extranjeros, preferiblemente el inglés. Eso con relativo a la universidad. Con relativo a los empresarios, aquí se han puesto algunas ideas. El problema es el de la financiación. Yo, por desgracia, no tengo una respuesta, pero sí recomiendo que nos leamos el documento que ha mostrado también el general, a ver si encuentro el botón de marcha atrás, este documento, que está en internet. Yo recomiendo que se lea, porque ahí es donde están las 150 líneas de investigación, los objetivos que ha marcado el general Ruiz, que nos puede dar una idea fundamental, no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino también a la universidad sobre líneas de investigación. Menciona algo de financiación, que al final es la base, pero en fin, a lo mejor hay otros mecanismos en los que, por desgracia, no tengo el nivel ni el conocimiento suficiente para explicarlo. Pero les recomendaría que mirasen con esto. Y les recomendaría, si me lo permite, ya sé que lo hacen de forma habitual, estamos hablando de pequeñas empresas y microempresas. Es fundamental, las fundaciones en este sentido son fundamentales, de todo tipo. Las organizaciones empresariales a todos los niveles son fundamentales, porque es la única forma de saber lo que ocurre. Una microempresa no tiene los recursos para buscar información en Internet, pero una asociación, una fundación puede tenerla, no digo yo que las tenga. También es fundamental. Y a los estudiantes, bueno, los estudiantes no es que sean nuestro futuro, los estudiantes son nuestro presente. Hoy en día lo mejor que tenemos son los estudiantes, sin ninguna duda. Aunque a veces estudien poco, que es lo que hemos hecho todos cuando teníamos su edad. Es su obligación. Pero no hay ninguna duda. Y tenemos que cuidarlos y yo diría que mimarlos. Y yo recomendaría a los estudiantes que creen esa mentalidad que ellos tienen que creer, que tienen que crear entre ellos mismos, de que aquí hay muchas oportunidades. Que era el mensaje principal de mi presentación. Y son ellos mismos los que tienen que empezar a pensar qué pueden hacer ellos para satisfacer estas necesidades. Que, por cierto, me imagino que habrá otras muchas más en la sociedad civil, independientemente de las Fuerzas Armadas. Y que tengan la capacidad de expresarle a sus profesores lo que a ellos les gustaría hacer en el futuro y cómo pueden contribuir con estudios y trabajos. Y no digo yo empezar un doctorado en segundo de carrera para trabajar con una de estas áreas de documentación, pero hay muchas cosillas que se pueden ir haciendo a lo largo de la carrera, trabajos prácticos que pueden empezar a crear ese gusanillo de trabajar juntos universidad, empresa, estudiantes, Fuerzas Armadas, que nos hace falta todo.
a todos. Y de una forma muy general es esa pregunta que espero haber respondido como mínimo en parte. Muchas gracias. Hay una última pregunta que no sé si quiere retirarla por la hora. Muy rápido. Vale. Buenas tardes. Represento a la Asociación de Fabricantes de Frío y Clima Andalucía, aunque a mí me gusta decir, y más en este foro, que realmente son ingenierías productivas de aplicaciones térmicas. Lo que pasa es que el segundo es más complicado que el primero, pero aquí vamos a entender. Mi intervención va en dos direcciones. Una, colaborar con la ponencia anterior general Olazábal, donde había dos intervinientes que hablaban sobre el tema de ciberseguridad. Y decirles que el INCIBE, Instituto de Ciberseguridad Nacional, es el instituto que efectivamente a nivel de ciberseguridad actúa desde el Estado. Y que dentro de esa estructura hay los cuerpos del Estado que están en contacto continuo para ver si son ataques de índole natural o bien terrorista, y entonces rápidamente actúan. Yo he podido ver, como decía General Zabal, que un viernes a las 2:15 en la gran pantalla ven todos los ataques en tiempo real, y concretamente en Lucena ese día pues había 142 ataques en tiempo real, de los cuales 120 eran resueltos por antivirus normales y otros pues son troyanos y demás, pero no había ningún peligro. Si lo hubiera habido, rápidamente reaccionan y se comunican con los cuerpos de seguridad o el ejército para efectivamente poner antecedentes. Con la otra intervención que hacía referencia al tema de la guerra bacteriológica y los equipos del ejército, decir que desde la Junta de Andalucía nos pidieron, durante la época de la pandemia, después del COVID, que todavía sufrimos, si éramos capaces de crear equipos que purificáramos el ambiente. Contrastado, no decir que purificamos y ya está. Y efectivamente colaboramos con el INTA. En este momento hay en España que hay 5 laboratorios P3 de máxima certificación, que el ejército en este momento del aire tiene el laboratorio del INTA, que hizo los prototipos que le preparamos, hizo los ensayos convenientes y efectivamente pudo demostrarse que certificaron que el 100% de la carga viral era eliminada. Y colaboramos con el ejército. Eso es lo que hace referencia, digamos, a la primera ponencia. En cuanto a la segunda, quiero decir que nosotros somos actores, digamos, con respecto a defensa. Producimos equipos de campaña para hospitales y para el cuerpo de ejército. Producimos equipos, seguramente el general Zabal no necesitará llevar ya camiones con cisternas, porque tenemos equipos que producen agua del ambiente, siempre potabilizada, mineralizada, con lo cual posiblemente las cisternas pues, se las pueden ahorrar. Y estamos constantemente haciendo esa tecnología dual en doble sentido, digamos, civil y militar. Y yo creo que efectivamente la base es un notable éxito, creo que le auguro, bueno, no soy yo quien para augurarlo, pero efectivamente una larga vida y es una magnífica noticia que vengan a Córdoba. Y tienen, por supuesto, en Córdoba, en Córdoba y Lucena, tienen la suerte de tener el centro tecnológico y el clúster del frío de Andalucía, que en este momento es el número 1 de España. Por tanto, cualquier cosa que tengan que hacer en clima o frío, más 100 grados, menos 100 grados, móvil o fijo, pues tienen que hacerlo. Somos actores, lo que el doctor Tuñón decía. Bueno, muchas gracias. Pues, damos por terminada la intervención y pasamos... Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues como nuevamente buenas tardes a todos y a todas.
como entiendo que todos estamos deseando volver a casa, es verdad que también todavía con la impresión del torbellino de ciencia y de conocimiento que hoy, gracias a nuestros ponentes y por supuesto a las contribuciones de los asistentes, hemos tenido, de acuerdo con lo que tenemos preparado para clausurar como es protocolario en nuestra universidad, va a tomar la palabra el consejero secretario del Consejo Social de la Universidad, ilustrísimo señor don Fernando Chacón Jiménez, para hacer unas breves conclusiones que nos sirvan de reflexión y no hace falta decirles que para que nos sirvan de cimiento para la próxima actividad en la que estoy seguro que nos volveremos a ver por todo lo que nos han lanzado nuestros ponentes. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pegar un pequeño repaso con quizás las frases que yo he anotado que resumen cada una de las ponencias. Del primer ponente, don Antonio Ruiz. En sus conclusiones hay una clara alianza estratégica entre la universidad, la empresa y defensa para lo que es el desarrollo tecnológico, y esto se aprecia en que la universidad, la empresa y el ejército sirvan para el desarrollo económico tanto de la sociedad como del empleo, y para eso la Universidad de Córdoba y el Consejo Social continuarán en esta alianza estratégica en beneficio de la provincia de Córdoba, porque creemos que somos una herramienta para conseguir o llegar a ese objetivo. En la segunda ponencia de don José Carlos de la Fuente, en cuanto al tema de la dualidad, dejo la frase de tecnología, persona y objetivo, y la palabra core, que nos ha insistido mucho en que tiene que entrar dentro de nuestra cabeza, de nuestro objetivo, de los que queremos ser en un futuro actores en este sector. De don Ignacio Olazábal, bueno, pues básicamente que existen varios tipos de apoyos, y me quedo con los apoyos operativos, como es la operación Balmi y Baluarte, que objetivamente podemos decir que han sido un éxito, e incluso Baluarte que continúa, y por supuesto que son una herramienta más para la sociedad española, para todo este tipo de acciones. Y por último, don Emilio Tullón, me quedo con que la defensa y la innovación demanda sobre todo productos y servicios, y por supuesto que tanto la universidad como la pyme y micropyme pueden ser perfectamente actores activos para entrar en este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario. Nos acompaña en la clausura porque nuestro querido rector se ha tenido que ausentar, ya saben ustedes sus altas obligaciones como rector de rectores. Nos acompaña el no menos querido y admirado vicerrector de Coordinación Institucional y de Infraestructura, el profesor doctor Antonio Cubero Atienza. No puedo limitarme a darle la palabra solamente porque eso sería una frialdad impropia de la relación, sin decir que en el profesor Cubero Atienza tiene la Universidad de Córdoba uno de sus activos más importantes, tiene uno de sus científicos e investigadores con proyectos muy importantes, y prueba es que cuando este presidente absolutamente novato tenía que empezar a intentar, liderar, mucha palabra para mí, el Consejo Social, lo primero que pedí es poder estar muy cerca, contar como invitado permanente a los plenos del Consejo Social del profesor Cubero. Por eso las circunstancias de la ocupación de nuestro rector pues también nos reportan una ocasión feliz, que es pedirle al señor vicerrector que nos dirija unas palabras en nombre del Consejo de Dirección del equipo rectoral de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias, presidente. Has logrado sacarme los colores. No se me ven porque tengo la mascarilla puesta, pero te aseguro que has logrado sacarme los colores. No le hagan ustedes caso, es muy exagerado. Eso sí, muy buen amigo, pero muy exagerado. Así que bueno, muchísimas gracias, Kiko, por esa tremenda introducción. Bueno, pues sí, por parte de la universidad y en nombre del rector y del Consejo de Dirección, pues dirigirle unas breves palabras de clausura, porque como ya ha dicho el presidente, pues estarán todos deseando también de salir, de tomar algo, tomar el aire o de volver a casa. Estas breves palabras para cerrar esta magnífica jornada sobre UCO-seguridad, la segunda jornada que ya se celebra sobre este tema y que está teniendo una proyección y que promete en los próximos meses y años tantísimo,
Pues desde esta jornada estoy seguro que salimos todos con la cabeza hirviendo de ideas, pero ideas que deben proyectarse en los próximos meses y en los próximos años. Yo creo que ha quedado patente una palabra en el aire esta tarde en todas las ponencias, en todas las intervenciones, y esa palabra yo creo que es sinergias y futuro. Pues son dos palabras, perdón. Sinergia porque ha quedado de manifiesto la necesidad, y es una necesidad, no es un deseo, tiene que ser una necesidad de colaboración de todas las partes para que esa futura base logística del Ejército en Córdoba, aparte de ser una realidad en la que ya todos confiamos y la damos por realizada, esa realidad tiene que verse con una sinergia por parte de universidad, por supuesto, que va a estar ahí 100%, empresas que son imprescindibles para que ese conocimiento pueda materializarse y pueda volcarse. El Ejército, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es el actor principal en este caso, y el resto de la sociedad civil que debe estar apoyando un proyecto tan ilusionante, tan magnífico como este. Yo no les quiero, como he dicho, no me quiero alargar mucho, pero simplemente las 4 ponencias que se han presentado han sido un auténtico lujo. Primero y principal por la calidad humana y profesional de ponentes de tan altísimo nivel. Es que yo, viendo la calidad de los ponentes que hemos tenido esta tarde, en fin, no les voy a repetir porque ya conocen quiénes son, pero es pues un auténtico lujo. Muchísimas gracias a todos ellos por dedicarnos un tiempo tan valioso y una idea y un conocimiento que no se encuentran fácilmente en los libros. Hay muchas cosas que las estudiamos en los libros, pero hay otras que o vienes a esta jornada o no las vas a escuchar o no las vas a ver, o difícilmente, ¿no? Todo esto no hubiera sido posible, evidentemente, sin la perseverancia de nuestro querido presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, don Francisco Muñoz Usano, querido Kiko, para todos sus amigos y para todos los que lo conocemos, y el apoyo insustituible del resto del Consejo Social. Esta jornada creo que ha estado enfocada hacia los nuevos tiempos a los que nos dirigimos y que son, bueno, pues un periodo, como digo, muy ilusionante en el que la Universidad de Córdoba va a estar presente apostando todo su conocimiento y capacidad investigadora en este campo que está en constante ebullición y cambio. Creo que de las ponencias de esta tarde ha quedado patente. Ya sabemos que el conocimiento en la sociedad actual rueda a una velocidad de vértigo. A mí me da a veces miedo de que realmente las personas no tenemos tiempo, la sociedad en general no tiene tiempo de adaptarse y de asimilar los cambios tan vertiginosos que se están produciendo y que yo creo que muchas veces socialmente pueden llegar a superar esa capacidad. A mí eso me da un poco de miedo porque, ante todo, no se nos puede olvidar que somos personas y que vivimos entre personas y que toda esa tecnología, que todo ese conocimiento tiene que estar dedicado a una mejor sociedad, a una sociedad mejor, a una sociedad que nos enriquezca a todos y no a una carrera, digamos, sin límite en la que el conocimiento, la generación de conocimiento sea un fin en sí mismo, ¿no? Yo personalmente pienso que debe ser un fin, o sea, un conocimiento puesto al servicio de la sociedad para conseguir una sociedad mejor y más humana. Pero por eso a veces me da un poquito de miedo porque creo que a veces nos está superando esa evolución tan rápida. La futura puesta en marcha de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, bueno, es un proyecto, como ya les digo, bueno, de primerísimo nivel y que debe tener, como he dicho antes, todo el apoyo de las administraciones, de las instituciones, de organizaciones de todo tipo y demás fuerzas sociales para que sea un éxito rotundo que marque ese camino pues durante muchísimos años en el futuro. No quiero tampoco, ni creo que deba extenderme más, como digo, en este acto de clausura, que ya está dando fin a esta magnífica jornada de ecoseguridad. Solamente quiero reiterar el agradecimiento de la Universidad de Córdoba a todos los ponentes, el agradecimiento, por supuesto, al Consejo Social de la Universidad por tan magnífica iniciativa y a su presidente a la cabeza, y a todos los que han participado en su organización y, por supuesto, a todos ustedes que han tenido a bien acompañarnos en esta jornada que, evidentemente, sin su asistencia hubiera quedado como muy vacía, ¿no? Así que, por parte de la universidad, gracias a todos y nos emplazamos para la próxima, que yo ya le lanzo el reto al presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicerrector.
nos corresponde tener un momento, un detalle de agradecimiento con nuestros magníficos ponentes. Como saben todos los aquí presentes, cordobeses y no cordobeses, cuando queremos dar las gracias con mucho interés solemos escribirlo en cuero, en singular. Entonces, con esto lo que quiero decir es que vamos a entregarles un cordobán, un guadalmecil personalizado para que tengan siempre presente en sus despachos, en su hogar, el testimonio de gratitud de la Universidad de Córdoba. Y como somos 3 miembros en esta mesa y 4 ponentes, yo creo que, puesto que el Consejo representa a la sociedad civil, le voy a pedir a nuestro querido amigo alcalde de Belmez, José Porra, que suba un momento al estrado para también hacer entrega de ese cuarto cordobán. Si queréis los ponentes, por favor, ir pasando, pasáis juntos, como gran equipo que habéis sido. Lo abrimos porque yo creo que es bueno que lo veáis y ahora hacemos la foto. Mi general. De verdad, enhorabuena. Ahora, si no os importa, pues nos giramos y hacemos la fotografía. Ábrelo y nos giramos, lo giramos y nos hacemos la fotografía. Es un recuerdo que, de verdad, sí. Pura artesanía. Bueno, esa es la explicación. Pues si no os importa, nos queremos hacer, Ignacio, si queréis abrirlo y nos hacemos la fotografía, nosotros nos intercalamos entre vosotros. Y posáis si queréis mirando al auditorio. ¿Te gusta, Emilio? ¿No? Pues si queréis, venga, vamos con vosotros. Bien, si me... Bueno, creo que estamos en una facultad, 2 palabras de reflexión, pero el protocolo me obliga y yo les tengo que pedir un minuto. Estamos en una facultad, como son todas las de filosofía y todas las de historia, donde se estudian mucho como una pieza literaria y de ensayo antigua los mitos, ¿no? La mitología. Yo creo que hoy hemos contribuido a deshacer un mito, y el mito es que la defensa es algo tabú, es algo que no es positivo. Defenderse nunca ha sido la mejor opción del ser humano, pero es una opción imprescindible, especialmente hoy en día cuando hablamos de la tecnología, de lo que se llama la defensa no ofensiva, la defensa que contribuye a nuestra seguridad, a nuestra tranquilidad y que además supone una forma de investigación y de conocimiento para el ser humano. Hoy nuestros ponentes nos han demostrado que los funcionarios, voy a llamar funcionarios en el mejor sentido de la palabra, los servidores públicos de la defensa son excelentes docentes, excelentes científicos, excelentes estudiosos. Por tanto, coinciden con la universidad. La universidad busca la excelencia en la innovación, en la investigación tecnológica. El ejército busca la excelencia. Esta mañana, lo ha comentado el doctor Tuñón, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo en la brigada que manda el general Olazábal, con gran satisfacción, un funcionamiento de un servicio público prácticamente perfecto. En ese sentido coincidimos. Hemos tenido la suerte de tener 4 ponentes estrechísimamente vinculados a esta provincia, sin perjuicio de que nosotros no hemos hecho una selección de ponentes cercanos. El doctor Tuñón, voy a decir un poco por el orden en el que tuve el honor de conocerlo, pues cordobés desde nuestra tierna infancia, desde la adolescencia, amigo, el general Ruy Olmos, cordobés primero por familia, por destino familiar y después por matrimonio. Tengo que decir que en mi modesta opinión un matrimonio muy justificado.
si se conoce a la contraparte. No hace falta decir el pontanés de lujo, el general José Carlos de la Fuente. Bueno, más cariño que le ha podido poner a su tierra, y yo creo que con eso se ha hipotecado un poco, y esta universidad podrá, como secretario general de la Academia de Ciencias y Artes Militares, contar más con él. Y dejo a nuestro general de nuestra brigada, a don Ignacio Olazábal, cordobés por destino, pero yo creo que ya Ignacio por adopción. Creo que tu generalato se estrena con el servicio a la provincia de Córdoba, y ahí hemos visto ese servicio, y va a ser difícil que te despegues de nosotros, sin pretender que pierdas ni un ápice de la navarrería. En ese sentido, también quiero que me permitáis dar las gracias a los que realmente ayudan a que estos ponentes puedan transmitir sus mensajes. En ese sentido, quiero referirme a mis compañeros y compañeras, consejeros y consejeras sociales, que han estado, que han ayudado en las presentaciones, que hacen posible la labor del Consejo y a veces no tienen la visibilidad que injustamente recibe su presidente. La tendrían que tener todos y todas esos 25 consejeros y consejeras encabezados por el rector como consejero nato. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras del gabinete del Consejo Social, que son los que lo han hecho posible. Gracias Rafaela, gracias Adela, gracias Alberto, gracias Francisco, gracias Juan Carlos Ropero, que está aquí como una aportación técnica como jurista, pero hoy se ha fajado con los medios técnicos del Foro Andaluz de Consejos Sociales, y además tenemos la suerte de que hasta los alumnos colaboren con nosotros, y tenemos a Dylan Celi, alumno de prácticas de máster, que también ha contribuido a la organización y a los temas de prevención. Y además voy a desvelar un pequeño secretito. Antes se ha dicho que había por ahí unos pajaritos, algunos de verde, otros no, que espolearon, en el mejor sentido de la expresión, a las autoridades para moverse. Yo voy a decir qué pajarito, pero como aquí tiene muchas personas que lo quieren, pues ustedes decidirán si pajarito o pajarraco, consiguió que el Consejo Social se pusiera las pilas y a su vez implicar a otras autoridades también en sinergia con nuestro alcalde, con nuestro rector en este tema. Y no fue otro que el consejero secretario del Consejo Social, don Fernando Chacón Jiménez, al que yo le quiero agradecer muy especialmente toda esa labor. Y ahora sí que termino. Nos han lanzado un reto, el reto clarísimo ha sido, por ejemplo, el documento sobre estrategia de investigación tecnológica de la defensa. Yo creo que eso va a merecer, y creo que sintonizaba en ese sentido con mi querido amigo el vicerrector, que vamos a tratar de que nuestros investigadores aquí presentes y nuestros empresarios aquí presentes y nuestros estudiantes aquí presentes profundicemos sobre eso. Y quizá, aprovechando también la presencia aquí del presidente de nuestra querida Fundación Universitaria Fundacor y coordinador general de transferencia y empleabilidad, creo que con esa sinergia, y si alguno de los ayuntamientos también nos echa una manilla, pues seguramente esta podría ser una de nuestras próximas jornadas. Y me quedo también con una cosa que ha referido el general Antonio Ruiz Olmos. Cuando estaban los cordobeses de misión, pues había gente japoneseando, ¿no? Pues yo creo que si nuestras tropas vuelven a ir, las tropas cordobesas, a Letonia, pues yo creo que en alguna manera el Consejo Social, los empresarios cordobeses, la sociedad cordobesa tendrá que buscar la manera de hacerles llegar un poco más cerca el calor y el cariño de la ciudadanía. No sé si será japoneseando, no sé si las circunstancias lo permitirán o será aconsejable, pero de alguna manera lo tenemos que hacer, y miro a los coroneles aquí presentes que seguro que no se quedan con esa nota. Pues si me permiten, en nombre del rector de la Universidad de Córdoba, quería clausurar esta jornada y muchísimas gracias por su asistencia.